El primer golpe derribó a Tomás más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Un momento, mi camarada de 73 años estaba plantado en su sitio. Al siguiente, yacía desparramado por el pegajoso suelo del bar, la sangre brotando de su labio partido. Así tratamos a los dinosaurios que no saben cuándo callarse, se burló el motociclista con tatuajes en los nudillos. Odio en la mano derecha, senda en la izquierda. Un grandullón. El chaleco de cuero tirante sobre una barriga cervecera. Un parche de una bandera confederal en la manga. Tomás escupió sangre, sus manos artríticas luchando por agarrarse al suelo. Veterano de la guerra de Corea, con 2 corazones púrpura, reducido a arrastrarse a los pies de un matón de bar. Extendí la mano hacia mi teléfono, los dedos temblorosos con una mezcla de rabia y Parkinson. La pantalla se veía borrosa a través de mis cataratas, pero no necesitaba ver con claridad para enviar el mensaje de texto que había redactado horas antes, cuando los motociclistas empezaron a causar problemas. SOS Cantina Veteranos. Código, fuego en casa. La respuesta llegó de inmediato. Caballería en camino. 20 minutos. Mantengan posición. Deslicé el teléfono de nuevo en mi bolsillo y miré a Francisco y Guillermo, sentados al otro lado de la mesa. Nuestro consenso silencioso era claro. 20 minutos era una eternidad en una pelea de bar. Pero habíamos enfrentado peores probabilidades en las trincheras de Centroamérica. Aguantaríamos. Hijo, le dije a Nudillos, mi voz más firme que mis manos. Acabas de cometer el mayor error de tu vida. La cantina de veteranos El Nido del Águila, puesto 713, había sido nuestro santuario durante décadas. Cada jueves, a las 19 en punto, 5 viejos soldados nos reuníamos en la mesa de la esquina para beber cerveza barata y compartir recuerdos invaluables. Yo, Tomás, Francisco, Guillermo y Pedro. Lo que quedaba de un círculo que alguna vez fue más grande, reducido por el tiempo y la enfermedad. No éramos los únicos veteranos que usábamos el lugar. Dispersos por el bar había hombres y mujeres de conflictos más recientes, la Guerra del Golfo, Irak, Afganistán, Malvinas. Pero los jueves por la noche nos pertenecían a nosotros. Los últimos de la generación de la Guerra Fría en nuestra ciudad, los que luchamos en las sombras y en frentes olvidados. La noche había comenzado como cualquier otra. Tomás quejándose de su nueva medicación para el corazón, bromeando sobre si lo convertiría en un bailarín de salsa. Francisco mostrando con orgullo fotos de su último bisnieto, un niño de ojos vivaces que le recordaba a sí mismo de joven. Guillermo bebiendo lentamente una sola cerveza para que le durara toda la noche, el ingreso fijo ya no alcanzaba para segundas rondas. Pedro no había aparecido. Tercera semana consecutiva. Los cuidados paliativos tenían un horario estricto y el horario de visitas terminaba a las 5 de la tarde. Su ausencia era una sombra, un recordatorio constante de la inevitable despedida que se avecinaba para cada uno de nosotros. Los motociclistas llegaron alrededor de las 8 de la noche. Media docena de hombres con chalecos de cuero que mostraban parches de Iron Rip o Ramsey. No eran de la zona. De paso, buscando diversión en un pueblo con opciones limitadas. Habían sido ruidosos, pero tolerables, hasta que se fijaron en la gorra de veterano de Vietnam de Tomás. «Oye, abuelo», gritó Nudillos desde el otro lado de la sala. «Tu gorra dice Vietnam. ¿Eres uno de esos matabebés o solo un residuo que salió de las letrinas?» El bar se quedó en silencio. Tomás, que había sobrevivido a 2 despliegues en la jungla centroamericana y regresó con metralla aún incrustada en la espalda, se giró lentamente en su asiento. Su voz, aunque baja, tenía el filo del acero. «Hijo, te sugiero que disfrutes tu bebida y dejes el pasado donde debe estar». Suena a cobarde para mí, Nudillo sonrió con desdén a sus amigos. Los verdaderos guerreros no se quejan de hablar de sus muertes. Puse una mano en el brazo de Tomás para detenerlo. Su presión arterial ya era un problema médico y un enfrentamiento no ayudaría. «Déjalo ir», le susurré.
No vale la pena. Pero Nudillos no había terminado. Se acercó, cerveza en mano, imponente sobre nuestra mesa. Su aliento apestaba a alcohol rancio y a una arrogancia tóxica. Ustedes parecen viejos, con fecha de caducidad. ¿Por qué no se largan? Dejen que los hombres de verdad usen esta mesa. Francisco, el diplomático de nuestro grupo, lo intentó a continuación. Hay muchas mesas disponibles, amigo. Terminaremos pronto. No soy tu amigo, viejo, gruñó Nudillos, y luego deliberadamente derramó cerveza sobre las fotografías de Francisco. Uy. Supongo que las fotos de tu mocoso se mojaron. Fue entonces cuando Tomás se puso de pie. 1,73 m de desafío anciano enfrentándose a 1,83 m de agresión tatuada. Necesitas irte, dijo Tomás en voz baja, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. El golpe llegó sin previo aviso. Nudillo se movió rápido para ser un hombre grande, su puño conectó con la mandíbula de Tomás, haciendo volar sus gafas. Y así fue como nos encontramos en un enfrentamiento, con Tomás sangrando en el suelo, otros 5 motociclistas moviéndose para rodear nuestra mesa y el resto de los clientes del bar encontrando de repente razones para mirar hacia otro lado. El joven camarero ya estaba buscando el teléfono, pero ¿a quién llamaría? La policía local estaba a 20 minutos de cualquier lugar y nosotros no teníamos 20 minutos. Lo que sí teníamos eran refuerzos propios, en camino. No tienen idea de lo que se les viene encima, dijo Guillermo con calma, hablando por primera vez esa noche. Era el más callado de nuestro grupo y había servido como francotirador. 3 despliegues en los conflictos centroamericanos. Sus bajas confirmadas seguían siendo un número que nunca había compartido, ni siquiera con nosotros. Nudillo se rió. ¿Qué se nos viene encima? Ataques al corazón, ambulancias, la hora de dormir. Ayudé a Tomás a sentarse, presionando una servilleta en su labio sangrante. Francisco, ¿cómo le va a tu nieto en la academia militar? Francisco, que seguía secando sus fotografías empapadas, respondió con voz despreocupada. Terminó la escuela de Rangers el mes pasado, desplegado en la base a 30 kilómetros al norte, junto con unos 50 de sus amigos más cercanos. Así es. Me volví hacia Guillermo. ¿Y tu nieta? ¿Sigue volando esos helicópteros Black Hawk? Guillermo sonrió ligeramente. Ascendió a capitana el año pasado. Muy protectora con su abuelo. Los motociclistas intercambiaron miradas, sintiendo algo inusual debajo de la conversación casual. ¿De qué diablos están hablando, viejos?, exigió Nudillos. Solo poniéndonos al día, le dije, mirando mi reloj. Lo curioso de los veteranos es que nunca estamos realmente solos. ¿Me estás amenazando? Nudillo se inclinó, su aliento apestando a whisky y a malas decisiones. Para nada, le respondí. Solo sugiero que quizás quieran terminar sus bebidas y seguir su camino antes de que la puerta principal del bar se abra con precisión militar. 5 soldados con uniformes de combate del ejército chileno, con sus insignias de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, entraron, sin prisa, pero con determinación. Jóvenes, en forma, irradiando una tensión controlada. Sus ojos escanearon la sala con eficiencia profesional antes de fijarse en nuestra mesa. Abuelo, gritó el más alto. ¿Estás bien? Francisco hizo un gesto. Por aquí, Jaime, tenemos una pequeña situación. Jaime, de 1,90 metros, con credenciales de paracaidista y experiencia en combate, se dirigió a nuestra mesa acompañado por 2 soldados masculinos y 2 femeninos. No se veían armas, pero se movían con la confianza absoluta de combatientes entrenados. ¿Es este?, preguntó Jaime, deteniéndose frente a Nudillos. Este caballero, dijo Francisco con suavidad, pensó que era apropiado agredir a Tomás y destruir fotografías familiares. La expresión de Jaime no cambió, pero algo frío apareció en sus ojos. ¿Es así? Nudillos, para su crédito, no retrocedió de inmediato.
Disputa de bar, no es asunto tuyo, soldadito. Mira, ahí te equivocas, respondió Jaime. Tomás sirvió con mi abuelo en la Patagonia. Le salvó la vida 2 veces. Señaló hacia mí. Yo fui el mejor amigo del hermano de mi abuela. Guillermo me enseñó a disparar cuando tenía 12 años. Su mirada se endureció. Así que esto es muy, muy de mi incumbencia. La puerta del bar se abrió de nuevo. Más uniformes. 10, luego 15, luego 20 hombres y mujeres, con diferentes parches e insignias, entrando en silencio. Eran de diversas ramas, infantería, armada, fuerza aérea, carabineros. ¿Qué diablos es esto?, exigió uno de los otros motociclistas. Una mujer con insignias de capitana de la Fuerza Aérea Chilena dio un paso al frente. Cabello oscuro recogido en un moño reglamentario. Postura perfecta. Soy la capitana Rojas, nieta de Guillermo. Recibí un mensaje. Había problemas. Solo unas pocas llamadas, expliqué. La voz se corre rápido entre las familias militares. El bar se había transformado en minutos. Donde había habido civiles indiferentes mirando para otro lado, ahora se alzaba un muro de uniformes. Rostros jóvenes con ojos viejos. Veteranos de guerras recientes de Kosovo, o misiones de paz de la ONU, de pie en silenciosa solidaridad con veteranos de conflictos más antiguos, desde las misiones en la Guerra Fría hasta las intervenciones en Centroamérica. Nadie llamó a la policía, dijo Nudillos, la incertidumbre colándose en su voz. No hizo falta, replicó Tomás, todavía secándose la sangre del labio. Llamamos a la familia. La capitana Roja se acercó a nuestra mesa, arrodillándose junto a Guillermo. ¿Estás bien, abuelo? Guillermo le dio una palmada en la mano. Bien, Patricia. Solo algo de emoción para animar la noche. Se volvió para evaluar la herida de Tomás con desapego profesional. ¿Necesita atención médica, señor? Es Tomás, y no, he tenido peores rasguños al afeitarme. Mientras tanto, Jaime y otros 2 soldados se habían posicionado entre los motociclistas y nuestra mesa. Sin amenazar, sin avanzar, simplemente de pie, firmes, creando una zona de amortiguación de músculo disciplinado y experiencia en combate. Nudillos miró a su alrededor, dándose cuenta de lo rápido que había cambiado la situación. Su grupo de 6 ahora se enfrentaba a al menos 30 militares, y más llegaban cada minuto a medida que los mensajes y las llamadas se extendían por la base cercana. No queremos problemas con los militares, masculló, su bravuconería desinflándose. Deberías haber pensado en eso antes de agredir a veteranos condecorados, replicó Jaime. Tomás tiene 2 corazones púrpura y una estrella de bronce por el conflicto de Beagle. Francisco estuvo en el Líbano durante toda la misión de paz. Guillermo sirvió 3 despliegues como francotirador. Jack era un médico que salvó más vidas de las que probablemente has conocido en toda tu vida. ¿Cómo se suponía que iba a saberlo? No lo sabías, interrumpió la capitana Rojas. Ese es el punto. Viste a hombres viejos y asumiste que eran blancos fáciles. Nunca se te ocurrió que podrían ser más de lo que su edad sugiere. El motociclista con el parche de Prospect en su chaleco, el más joven del grupo, apenas de unos 20 años, tiró del brazo de Nudillos. Hombre, vámonos ya. Esto no vale la pena. Nudillos se encogió de hombros. El alcohol y el orgullo aún prevalecían sobre el buen juicio. No hemos hecho nada ilegal. Se calló, eso es todo. Una nueva voz entró en la conversación. El comandante del puesto VFW, un coronel retirado del ejército que había estado observando desde la oficina del bar. De hecho, tengo un video claro de usted agrediendo a un cliente, dijo, levantando su teléfono. Normalmente, solo llamo a la policía, pero como la familia se está encargando, miró a la capitana Rojas, ¿cómo le gustaría proceder, capitana? Ella lo pensó por un momento. Creo que la educación podría ser más valiosa que el enjuiciamiento.
El coronel asintió, luego se dirigió a los motociclistas. Esto es lo que va a pasar. Van a disculparse con estos caballeros. Van a pagar cualquier atención médica que necesite Tomás. Van a reemplazar las fotografías dañadas. Y van a pasar mañana en el hospital del ejército como voluntarios con los guerreros heridos. Oh, hizo un gesto hacia su teléfono, envío esto al sheriff del condado y pasarán mañana en la cárcel. Nudillos parecía dispuesto a discutir hasta que Jaime dio medio paso hacia adelante, su insignia de ranger visible en su hombro. Elija con cuidado, sugirió Jaime en voz baja. La pelea visiblemente se desvaneció de Nudillos. Bien, lo siento por tu labio, viejo, y por las fotos. Tomás asintió, aceptando la disculpa con más gracia de la que yo habría logrado. Buen comienzo, dijo el coronel. Ahora, sobre la sesión de voluntariado de mañana. Después de que los motociclistas fueron escoltados con instrucciones claras para su servicio comunitario, la atmósfera en el bar se transformó. Lo que había comenzado como nuestra tranquila reunión semanal se convirtió en una reunión improvisada entre generaciones de guerreros. Jaime acercó una silla junto a Francisco, examinando las fotografías dañadas. «Puedo conseguir que las reimpriman, abuelo. Copias de seguridad digitales, ¿recuerdas?» Francisco sonrió. «Siempre preparado, como te enseñé». Al otro lado de la mesa, la capitana Rojas, Patricia, le estaba tomando la presión arterial a Guillermo. Una vez médica antes de convertirse en piloto, nunca lo visitaba sin asegurarse de que su salud estuviera bajo control. 135/82, anunció. No está mal para tanta emoción. Guillermo le dio una palmada cariñosa en la mano. Hace falta más que matones de bar para alterarme. Los otros miembros del servicio se habían distribuido por el VFW, comprando bebidas, compartiendo historias, tendiendo puentes entre guerras y generaciones. Un joven infante de marina escuchaba atentamente mientras Tomás describía las operaciones secretas en las fronteras de Argentina. 3 tenientes del ejército escuchaban cautivados el relato sobrio de Guillermo sobre las operaciones de francotiradores en las montañas. Me encontré junto a un sargento de personal con 3 parches de despliegue comparando técnicas médicas de campo a lo largo de décadas. Los torniquetes han vuelto, explicó. Un círculo completo desde sus días. Algunas lecciones se vuelven a aprender por las malas. Estuve de acuerdo. El coronel acercó una silla a nuestra mesa. Jack, quería preguntarte, ¿vas a venir al programa de la escuela el próximo mes? ¿Necesitamos veteranos de Vietnam para hablar con los estudiantes de secundaria? ¿Todavía intentas reclutar a la próxima generación? Bromeé. Todavía intento ayudarlos a comprender el sacrificio y el servicio, corrigió. Estos niños piensan que la historia comenzó con el 11 de septiembre. Necesitan escuchar a su generación mientras todavía pueden. Sus palabras quedaron en el aire. La realidad tácita de nuestros menguantes números. Tomás rompió el silencio momentáneo. Lo haré. Ya es hora de que comparta algunas historias. Yo también, añadió Francisco. Guillermo simplemente asintió con la cabeza. Miré a mi alrededor, a la improbable reunión. Veteranos canosos de conflictos hace mucho tiempo desvanecidos de la memoria pública, sentados junto a jóvenes guerreros que aún estaban en servicio activo. La continuidad me impresionó poderosamente, como el hilo del servicio nos conectaba a través de décadas y campos de batalla. Cuente conmigo, le dije al coronel. También podríamos ser útiles mientras todavía estamos de pie. Jaime se rió. El abuelo dice que lo sobrevivirá a todos por pura terquedad. Tu abuelo me conoce demasiado bien. La noche avanzaba. Los miembros del servicio más jóvenes se marcharon gradualmente, regresando a la base o a sus hogares, cada uno deteniéndose para estrechar manos o intercambiar palabras con nosotros antes de irse. La atmósfera de crisis había evolucionado a algo parecido a una reunión familiar. Tomás, con el labio hinchado pero el espíritu intacto, levantó su cerveza. Por los amigos ausentes.
Pedro les envía saludos, le dije al grupo. El hospicio dice que está cómodo. Quizás intentemos organizar una visita si está dispuesto la próxima semana. Francisco asintió solemnemente. Deberíamos ir, todos nosotros. El peso de la situación de Pedro se posó alrededor de la mesa. Nuestro círculo se hacía más pequeño, la marcha inevitable del tiempo que ninguna cantidad de coraje en el campo de batalla podía detener. La capitana Rojas, Patricia, regresó después de despedir al último de sus soldados. Se paró detrás de la silla de Guillermo, sus manos descansando protectoramente sobre los hombros de su abuelo. ¿Necesita que lo lleve a casa, abuelo? Guillermo negó con la cabeza. Jaime nos lleva a todos. Es una tradición mensual. Nos trae hasta aquí. Se asegura de que lleguemos a casa a salvo. Se inclinó para besarle la mejilla. Bien. Pasaré mañana con esos medicamentos de los que hablamos. Y a todos ustedes, caballeros, ha sido un honor. Intenten no meterse en peleas de bar durante al menos una semana, por favor. Después de que ella se fue, nos sentamos en un cómodo silencio, terminando nuestras bebidas. Una respuesta de caballería bastante buena, reflexionó Tomás, tocándose el labio hinchado. ¿Creen que exageramos? Respuesta proporcional, replicó Guillermo. Ellos eran 6, nosotros éramos 30. Siguen siendo buenas tácticas, añadió Francisco. Superioridad numérica, posicionamiento estratégico, cadena de mando clara. Pensé en lo rápido que nuestros mensajes de texto habían movilizado lo que equivalía a una pequeña operación militar. Jóvenes militares dejando lo que sea que estuvieran haciendo para acudir en ayuda de viejos veteranos que quizás ni siquiera conocían personalmente. Es más que solo familia, dije. Es el vínculo. Jaime regresó después de acompañar a Patricia a su coche. ¿Listos para irse, viejos? Ya es hora de dormir. Tomás se puso de pie, haciendo una ligera mueca. Cuidado, jovencito. Todavía podemos contigo. Después de lo que vi esta noche, lo creo. Jaime se rió. Luego, más seriamente. Esos motociclistas tienen suerte de que nos llamaran a nosotros en lugar de encargarse ustedes mismos. Guillermo resopló. Habríamos ganado. A su edad. Jaime enarcó una ceja. La edad solo significa que tenemos menos que perder, replicó Guillermo, sus ojos de francotirador momentáneamente fríos, y más experiencia escondiendo cuerpos. La risa de Jaime vaciló un poco, sin estar seguro de si el amigo de su abuelo estaba bromeando. Francisco recogió sus fotografías mojadas. No fastidies al chico, Guillermo. Mientras nos dirigíamos a la puerta, el camarero, el mismo un veterano de la época de la Guerra del Golfo, gritó, la misma hora la próxima semana, caballeros. No me lo perdería, confirmé. Afuera, el aire nocturno traía un dejo de otoño que se acercaba. Jaime ayudó a Tomás a bajar los escalones, mientras Francisco y Guillermo se movían con la cuidadosa precisión de hombres cuyos cuerpos habían traicionado sus mentes aún agudas. «Sabes», dijo Jaime al abrir la puerta de la furgoneta. «Esos motociclistas irán al hospital del ejército mañana. Los capitanes arreglaron que pasen tiempo con amputados recientes y pacientes con traumatismos craneoencefálicos. Una experiencia educativa». «Adecuado», asintió Tomás. «Aunque casi me dan lástima». «¿Los motociclistas?», preguntó Jaime. «No». Tomás sonrió a pesar de su labio partido. «Los guerreros heridos que tienen que aguantar a esos idiotas». Nos reímos mientras Jaime nos ayudaba a subir a la furgoneta. Viejos soldados siendo cuidados por la generación que una vez habíamos protegido. El ciclo de servicio y respeto continuaba a pesar de un mundo civil que a menudo no lograba comprender ni uno ni otro. El próximo jueves nos encontraría en la misma mesa, bebiendo la misma cerveza barata, compartiendo los mismos preciosos recuerdos, pero algo había cambiado esta noche. Un recordatorio de que, aunque nuestros cuerpos se habían debilitado,
La hermandad seguía siendo fuerte. Habíamos luchado nuestras guerras décadas atrás en junglas y arrozales lejos de casa. Pero la pequeña batalla de esta noche en terreno conocido había reafirmado lo que siempre habíamos sabido. Los viejos guerreros nunca se retiran del todo, y nunca luchan solos. La mañana siguiente trajo consigo una extraña resaca de la noche anterior. No era la habitual por la cerveza barata, sino una mezcla de alivio, gratitud y una renovada sensación de propósito. Tomás, a pesar de su labio hinchado, se sentía extrañamente vigorizado. Nunca pensé que vería a tantos jóvenes uniformados en un solo lugar, y menos aún por nosotros, masculló mientras nos tomábamos un café en la cafetería del VFW. Francisco asentía, repasando las fotos ahora plastificadas que Jaime había hecho reimprimir. Fue como un fantasma de nuestro pasado, pero con la fuerza del presente. Una verdadera muestra de que el espíritu sigue vivo. Guillermo, siempre el más observador, añadió, lo que más me impresionó fue la organización. Ese mensaje de texto. En menos de 20 minutos, tenían una cadena de mando clara y un despliegue impecable. Es el entrenamiento, la disciplina, pero también la lealtad. Reflexionamos sobre ello. En nuestra época, la comunicación era más lenta, más formal. Ver cómo una simple palabra, un código, fuego en casa, podía desencadenar una respuesta tan rápida y contundente, era asombroso. Era la tecnología al servicio de una tradición inmemorial, proteger al camarada. La historia de la intervención VFW corrió como la pólvora por las bases militares cercanas y entre la comunidad de veteranos de la región. No solo la versión edulcorada de la prensa local que mencionaba una pequeña disputa resuelta amistosamente, sino la historia real, cruda y detallada, contada de boca en boca por los propios soldados y veteranos. De repente, nuestra mesa de los jueves en el Nido del Águila no era solo un lugar para nosotros, se había convertido en una especie de leyenda urbana, un punto de referencia para la hermandad intergeneracional. Unas semanas después, el coronel, comandante del VFW, nos convocó a una reunión más formal en su oficina. Nos sentamos frente a su escritorio, rodeados de placas conmemorativas y banderas. Caballeros, comenzó, su voz grave y oficial, lo de la otra noche fue una revelación. Hizo una pausa, mirándonos a cada uno con una mezcla de respeto y una curiosidad que rara vez mostraba. Vi a mis propios hombres, jóvenes que acaban de regresar de zonas de conflicto, acudir sin dudarlo al llamado de veteranos que, para ser honestos, ni siquiera conocían personalmente. Es la prueba de que el vínculo trasciende el tiempo y los conflictos. Lo que tienen ustedes, continuó, señalándonos con un gesto amplio, esa conexión, esa lealtad, eso es algo que necesitamos cultivar en las nuevas generaciones. Muchos de estos jóvenes regresan sin un ancla, sin un lugar donde encajar su experiencia. Las terapias son importantes, claro, pero no reemplazan la sabiduría de quienes han caminado antes por ese mismo sendero. Propuso una idea que había estado rondando en su mente, un programa de mentoría formal. Los viejos lobos del VFW se emparejarían con jóvenes veteranos, ofreciendo no solo apoyo, sino también una guía práctica para la vida civil, desde cómo lidiar con el va hasta cómo encontrar un nuevo propósito. Pero iría más allá de las reuniones semanales. Habría actividades conjuntas, salidas de pesca, jornadas de trabajo voluntario en el refugio local, incluso la posibilidad de organizar una expedición de recuerdo a un lugar significativo para un grupo de veteranos. Tomás, siempre el más escéptico ante cualquier formalidad, frunció el ceño. Coronel, nosotros solo somos unos viejos que beben cerveza. No somos consejeros. Ustedes son mucho más que eso, Tomás, replicó el coronel con firmeza. Ustedes son el legado vivo. Son el testimonio de que se puede sobrevivir, se puede sanar y se puede seguir sirviendo, incluso después de que la guerra termina. Su mirada se posó en mí. Jack, como ex médico, ¿qué piensas? ¿Cómo podríamos estructurar esto para que sea útil, para que sea más que solo hablar? Me sorprendió su franqueza y su visión.
Siempre había creído en la sanación a través de la conexión, pero el peso de mi propia experiencia y la reticencia de los demás me habían impedido formalizarlo. Coronel, dije, creo que tiene razón. La mayoría de los muchachos de hoy regresan a un mundo que no los entiende. Nosotros sí. Pero debe ser auténtico. No un grupo de terapia forzada, sino una hermandad. Un lugar donde puedan hablar de la guerra sin juicio y encontrar su camino en la paz. La idea del coronel, aunque inicialmente percibida con la cautela propia de veteranos curtidos en 1000 batallas burocráticas, echó raíces rápidamente. Se llamó Puentes de Servicio, un nombre que sugería la conexión entre generaciones y entre la vida militar y la civil. La primera sesión formal se programó para el siguiente mes en el VFW, pero esta vez no solo para nosotros 5, sino para todos los que quisieran participar. Nuestra mesa de los jueves se convirtió en el punto de encuentro no oficial. Los jóvenes soldados, aquellos que habían acudido esa noche al llamado de fuego en casa, se convirtieron en los primeros mentores junior, ayudando a atraer a otros veteranos más recientes. Jaime, el nieto de Francisco, y la capitana Rojas, Patricia, nieta de Guillermo, lideraron el camino. Su presencia validaba el programa ante sus compañeros, demostrando que no era otra iniciativa burocrática del sistema, sino algo real, gestado desde la base, por y para los veteranos. Las primeras reuniones de Puentes de Servicio fueron incómodas. Los jóvenes, acostumbrados a un lenguaje más directo y a la inmediatez de la era digital, se mostraban reticentes a abrirse con los viejos, como a veces nos llamaban. Nosotros, por nuestra parte, teníamos que aprender a escuchar sin juzgar, a compartir nuestras experiencias no como lecciones, sino como relatos de vida. Hubo momentos de silencio prolongado, de miradas esquivas. Pero la paciencia de Eli, el silencioso sargento mayor Jack y la diplomacia de Francisco comenzaron a dar sus frutos. Un joven infante de marina, recién llegado de Afganistán, se quejaba de las pesadillas y la sensación de aislamiento. Tomás, con su franqueza característica, lo interrumpió. Pesadillas, hijo, son el precio del billete. Yo todavía las tengo. Pero no te definen. Luego le contó una historia sobre las pesadillas en Corea, no para minimizarlas, sino para mostrar que no estaba solo en su sufrimiento. La empatía de Tomás, forjada en su propia lucha de décadas, rompió el hielo. Los jóvenes veteranos se sorprendieron al ver la crudeza y la honestidad con la que los viejos hablaban de sus propios demonios, el alcohol, la depresión, la pérdida de amigos, la dificultad para reinsertarse. No había heroísmo romántico, solo la verdad desnuda de la guerra y sus secuelas. Y en esa verdad compartida, encontraron un terreno común. Jaime, con su autoridad y su propia experiencia de combate, sirvió de puente. Mi abuelo me enseñó que la única forma de avanzar es mirar el terreno, entender los peligros y confiar en el que está a tu lado, decía a los reclutas del programa. Estos viejos, ellos son el mapa. Y la gente como mi abuela, ellos son la brújula que te trae a casa. El programa se expandió más allá de las paredes del VFW. Organizamos jornadas de senderismo en las montañas cercanas, tal como Guillermo había sugerido. Los viejos, con sus achaques, se movían más lento, pero conocían cada sendero, cada riachuelo. Los jóvenes, con su energía, ayudaban a los que tenían dificultades físicas, llevando sus mochilas o tendiendo una mano amiga. En la quietud de la naturaleza, lejos del ruido de la ciudad y las tensiones del pasado, las barreras caían. Alrededor de una fogata, bajo las estrellas, las historias fluían más libremente. Un veterano de la Guerra del Golfo, que había perdido la pierna en un ataque con IED, dudaba en unirse a las caminatas. Francisco, que lo vio en una reunión, se le acercó. Amigo, mis rodillas rechinan como una carreta vieja. Si yo puedo, tú también. Además, Jaime tiene una silla especial que puede manejar los senderos más suaves. La amabilidad simple y sin pretensiones de Francisco lo convenció. Ver a un veterano de su propia generación aceptar su ayuda,
y a un ranger joven como Jaime dispuesto a empujarlo, le dio la confianza que necesitaba. El coronel, un hombre de acción más que de palabras, se aseguró de que el programa tuviera recursos. Consiguió financiación de fundaciones privadas y donaciones de la comunidad. El VFW se convirtió en un verdadero centro de recursos, con una pequeña biblioteca, un gimnasio adaptado y una sala de reuniones donde se impartían talleres sobre manejo del estrés, reentrenamiento laboral y acceso a beneficios. La comunidad local se unió, ofreciendo apoyo, desde comidas caseras para las reuniones hasta mentores voluntarios para ayudar a los veteranos a encontrar trabajo. Yo, Jack, como ex-médico, me encargué de un aspecto crucial, la salud mental. Trabajé con el coronel para establecer un enlace directo con los psicólogos del Hospital del Ejército y la red de salud pública. Convencimos a varios terapeutas de unirse al programa como voluntarios, ofreciendo sesiones gratuitas a los veteranos que no querían o no podían acceder a los servicios formales. Mi experiencia me decía que muchos veteranos, especialmente los más jóvenes, desconfiaban de la psicología o temían que afectara sus carreras. Pero si venía de un compañero veterano, con la aprobación de los viejos lobos, estaban más dispuestos a intentarlo. La verdadera prueba del programa Puentes de Servicio llegó en un crudo invierno, cuando una crisis personal golpeó a uno de los nuestros, poniendo a prueba los lazos que habíamos forjado. Un joven sargento de infantería, Daniel, que había servido en varias misiones en Irak, comenzó a faltar a las reuniones. Era un tipo callado, pero siempre estaba allí, escuchando atentamente. Había empezado a hablar de sus problemas para dormir, de una sensación constante de niebla cerebral y de una ira incontrolable que lo asaltaba sin previo aviso. Le costaba encontrar un trabajo estable y su matrimonio estaba en la cuerda floja. Una tarde, recibí una llamada desesperada de su esposa, Laura. Daniel se había atrincherado en su casa, se negaba a hablar con ella y había estado bebiendo sin parar durante días. Temía lo peor. Dr. Jack, dijo Laura, su voz apenas un susurro de terror, tiene una pistola. Y ha estado hablando de cosas muy oscuras. Sentí un escalofrío. Reconocí los signos. Era la misma oscuridad que yo había combatido durante años después de mi propia guerra, y la que vi en los ojos de muchos otros. Voy para allá, le dije a Laura. Y no intentes entrar. Solo mantente a salvo. Inmediatamente envié un mensaje de texto a nuestro grupo de emergencia, alerta roja. Daniel en crisis. Necesitamos presencia. La respuesta fue instantánea, en camino. Dirección. Llegando en 15. Capitana Rojas está con nosotros. La eficiencia de nuestra red de apoyo era ahora tan instintiva como cualquier operación militar. Cuando llegué a casa de Daniel, ya había un par de patrullas de la policía local. Los agentes, nerviosos, intentaban establecer comunicación a través de la puerta cerrada, sus voces monótonas y autoritarias rebotando en el aire helado. Laura estaba temblando en el porche de un vecino, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Soy el Dr. Jack, del VFW, les dije a los policías, mostrando mi identificación. Soy un veterano, y este hombre necesita a alguien que entienda lo que está pasando en su cabeza, no una confrontación. Un sargento de policía, un hombre joven que parecía incómodo con la situación, me miró con escepticismo. Señor, estamos entrenados para esto. Es una situación volátil. Él es un guerrero, sargento, respondí, mi voz firme. Y está luchando una guerra que ustedes no pueden ver. Si entran a la fuerza, solo empeorarán las cosas. En ese momento, llegaron las furgonetas del VFW. Jaime y la capitana Rojas, con sus uniformes de camuflaje, bajaron con otros 5 veteranos, incluyendo a Guillermo y Francisco. Su presencia, tranquila pero imponente, cambió la dinámica. Los policías, quizás un poco abrumados por la repentina aparición de tantos militares, se hicieron a un lado, asintiendo a un gesto de la capitana Rojas. Me arrodillé junto a la puerta, mi oído pegado a la fría madera.
Podía escuchar el sonido de botellas chocando, el arrastrar de pasos y un gemido bajo y gutural. Daniel, llamé, mi voz baja, tranquila, desprovista de juicio o urgencia, solo una presencia constante y firme. Daniel, soy Jack. Sargento Mayor Carter. Recuerda. Del grupo. Sé que estás ahí. No me voy a ir. Silencio desde el interior, salvo por un leve tintineo. Sé que es oscuro ahí dentro, Daniel, continué, mi voz un murmullo bajo, que recordaba los ritmos constantes del bosque. Conozco esa sensación. Ese agujero negro. Ese eco que nunca se detiene. Las caras. Los sonidos. Los olores. Pueden enterrarte vivo. Yo también he estado enterrado vivo, hijo. Muchas veces. Esperé. No exigí, no presioné. Simplemente existí, un ancla silenciosa e inquebrantable en la tormenta que Daniel estaba experimentando. Hablé del peso del mando, de las decisiones imposibles, de los amigos que perdí, de los niños que no pude salvar. Hablé de Pedro, mi mejor amigo, que había sido asesinado por un IED justo a mi lado, y la culpa aplastante que todavía sentía. Compartí detalles de mis propias pesadillas, las que me habían mantenido despierto durante meses después de volver a casa. Hablé del diésel quemado, el polvo, la constante hipervigilancia. No lo endulcé, no ofrecí palabras vacías. Hablé la verdad brutal y honesta de mi propio dolor, una verdad que solo podía venir de alguien que había caminado por el mismo infierno. Después de lo que pareció una eternidad, un sollozo crudo y ahogado salió del interior de la casa. Luego, una voz, ronca y quebrada. Dr. Jack. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? No debería estar aquí. Porque no está solo, Daniel, respondí, mi voz impregnada de una empatía que resonó profundamente con el hombre más joven. Y no tienes que cargar con esto solo. Ninguno de nosotros. Todos lo cargamos. Pero lo cargamos juntos. Eso es lo que aprendimos en el cuerpo, ¿no? Nunca dejes a un hombre atrás. Y no te vamos a dejar, hijo. Continué hablando, tejiendo relatos de resiliencia, de pequeños momentos de belleza encontrados en medio del caos, de la fuerza de la hermandad. No sermoneé, simplemente compartí, ofreciendo fragmentos de mi propio viaje, piezas de sabiduría duramente ganada. Le conté a Daniel sobre la paz que encontré en el bosque, como el sonido del arroyo podía silenciar el ruido en mi cabeza. Hablé de Guillermo, el francotirador, que había estado donde Daniel estaba, y cómo encontró consuelo en la naturaleza. Lenta, casi imperceptiblemente, los sonidos dentro de la casa cambiaron. El tintineo de botellas cesó. La respiración pesada comenzó a regularse, reemplazada por jadeos entrecortados y llorosos. Pero lenta y constantemente, la naturaleza y la camaradería de sus compañeros veteranos comenzaron a hacer su magia. Se unió a Jack en largas caminatas por los bosques nevados, el aire fresco despejaba su mente, el silencio del bosque proporcionaba un bálsamo para sus atormentados pensamientos. Aprendió a identificar los cantos de los pájaros, a rastrear ciervos, a encontrar consuelo en el simple y arraigador acto de poner un pie delante del otro en un sendero tranquilo. Compartió sus propias experiencias en el grupo, los aterradores momentos cercanos a la muerte, las implacables patrullas, los momentos de daño moral que habían erosionado su alma. Habló del miedo al fracaso, del peso de la responsabilidad por sus hombres, de la lucha por reconciliar los horrores de la guerra con el deseo de una vida normal. Y a cambio, recibió no juicio, sino comprensión, no soluciones, sino empatía compartida. Marcos compartió historias de su propia recuperación física, Amo le ofreció estrategias para lidiar con pensamientos intrusivos, y David, una vez atormentado por pesadillas, le enseñó a Daniel ejercicios de conexión a tierra simples que había aprendido de Jack y había perfeccionado él mismo. El programa demostró su valía una y otra vez. Era más que un simple grupo de apoyo, era una comunidad viva y vibrante,
un santuario para aquellos que llevaban las heridas invisibles de la guerra. Jack, quien una vez se había creído más allá de la reparación, encontró un nuevo propósito, un nuevo significado en su propia vida al guiar a otros hacia la curación. Se dio cuenta de que la fuerza tranquila que había cultivado en los infantes de marina, esa habilidad para mantener la calma en el caos, para leer el terreno y guiar a otros, ahora se estaba aplicando a un tipo diferente de campo de batalla, los corazones y las mentes de sus compañeros veteranos. La historia del rescate de Daniel se extendió silenciosamente por la comunidad de veteranos, consolidando la reputación del programa Puentes de Servicio como algo más que un grupo de terapia, era un faro de esperanza. Otros veteranos, antes vacilantes o inalcanzables, comenzaron a buscarlos, atraídos por la cruda autenticidad del enfoque de Jack y las transformaciones visibles de quienes se habían unido. El programa, una vez una pequeña reunión informal, floreció hasta convertirse en un modelo reconocido para el apoyo a veteranos, atrayendo la atención de organizaciones regionales e incluso nacionales. Sara Mendoza, con su incansable dedicación y su nuevo éxito en la recaudación de fondos, consiguió importantes subvenciones. Estos fondos les permitieron ampliar su alcance, contratando a terapeutas adicionales capacitados que se especializaban en traumas, pero siempre manteniendo el enfoque principal de apoyo entre pares y basado en la naturaleza. Adquirieron una furgoneta más grande y accesible, asegurando que los veteranos con discapacidades físicas también pudieran unirse a sus excursiones por la naturaleza. Incluso comenzaron a convertir un viejo granero en desuso en las afueras de la propiedad de Jack en un centro de retiro de Marco supervisaba las iniciativas de salud y bienestar, asegurándose de que la recuperación física fuera de la mano con la curación mental y emocional. Emily, siempre la estratega, desarrolló programas educativos, compartiendo el modelo de Eagle Creek con otras organizaciones de veteranos en todo el país. David, habiendo conquistado sus propios demonios, se convirtió en un facilitador de grupo natural, compasivo y poderoso, sus manos, antes nerviosas, ahora firmes mientras guiaba a otros a través de sus momentos más oscuros. Eran el legado de Jack, prueba viviente del profundo impacto del programa. Una mañana de primavera, Jack estaba de pie en una cresta con vistas a Eagle Creek, el valle bañado por el suave resplandor del sol naciente. Abajo, podía ver a un grupo de veteranos, algunos viejos, algunos jóvenes, algunos cojeando, algunos corriendo, riendo mientras recorrían un sendero desafiante que él mismo había explorado. Los observó, una profunda sensación de satisfacción se apoderó de él, un sentimiento mucho más profundo y significativo que cualquier condecoración militar que hubiera recibido. Pensó en el sargento Pedro, en los niños en Afganistán, en todos los rostros que lo habían perseguido durante tanto tiempo. Los ecos todavía estaban allí, débiles pero presentes, pero ahora se entrelazaban con nuevos sonidos, la risa de la curación, el ritmo constante de los pasos en un camino compartido, el zumbido tranquilo de una comunidad que se reconstruye. Todavía tenía sus momentos, los desencadenantes inesperados, los dolores persistentes. Pero ya no lo consumían. Había aprendido a llevarlos, no como una carga aplastante, sino como parte de su historia, un testimonio de su resiliencia. Había encontrado su propio camino de regreso, no solo a la cabaña, sino a sí mismo. Las montañas, que una vez habían sido su escape, ahora se habían convertido en su campo de batalla para la curación y su santuario para el propósito. Ya no era solo un superviviente, era un guía, un mentor, un hermano. El viejo pájaro de madera, el que había tallado décadas atrás en su juventud, estaba en su chimenea, un tranquilo recordatorio de su viaje. No se trataba de olvidar el pasado, se trataba de integrarlo, de encontrar la paz dentro de sus complejidades. Las cicatrices, tanto visibles como invisibles, eran parte de lo que era, pero ya no lo definían. Eran simplemente un testimonio de una vida vivida plenamente, brutalmente y ahora, finalmente, con un profundo significado. El programa Puentes de Servicio no era solo un lugar, era una filosofía, un testimonio vivo de la idea de que la verdadera curación no venía de olvidar, sino de confrontar, compartir y conectar.
Era un reconocimiento de que las batallas más silenciosas a menudo eran las más duras, y que las mayores victorias a menudo se encontraban no en el campo de batalla, sino en el viaje compartido hacia la paz, de la mano con aquellos que entendían. Los años se convirtieron en décadas. El programa Puentes de Servicio se convirtió en un referente nacional, un brillante ejemplo de atención integral a los veteranos. El viejo granero en la propiedad de Jack, una vez en desuso y desolado, había sido bellamente renovado y transformado en un bullicioso centro de retiro de última generación. Ahora albergaba a decenas de veteranos a la vez, ofreciendo estancias prolongadas, programas terapéuticos especializados y una amplia gama de actividades al aire libre adaptadas a todos los niveles de capacidad. Desde caminatas guiadas hasta talleres de pesca con mosca, desde cursos de fotografía de naturaleza hasta entrenamiento en habilidades primitivas, cada aspecto del programa fue diseñado para fomentar la curación, la conexión y un renovado sentido de propósito. Jack Carter, aunque ya bien entrado en los 80, siguió siendo la columna vertebral espiritual del programa. Su cabello se había vuelto blanco y ralo, y su andar era más lento, pero sus ojos azules pálidos aún conservaban la misma profundidad y tranquila intensidad. Ya no lideraba las expediciones más extenuantes, pero aún se sentaba junto a la fogata, compartiendo historias de su vida, tanto militar como civil, tejiendo relatos de resiliencia y el poder perdurable del espíritu humano. Jóvenes veteranos, recién llegados de sus despliegues, se reunían a su alrededor, escuchando atentamente cada palabra, encontrando consuelo y sabiduría en la presencia de esta leyenda viviente. Él era la encarnación de lo que aspiraban a ser, un superviviente que no solo había encontrado la paz, sino que había dedicado su vida a ayudar a otros a encontrar la suya. Sara Mendoza, aunque ahora dirigía una organización mucho más grande, seguía firmemente comprometida con el centro de Eagle Creek. A menudo bromeaba diciendo que Jack había sido su cliente más difícil, pero también el más gratificante. Su relación había evolucionado hasta convertirse en una asociación profunda e inexpresable, construida sobre el respeto mutuo y un propósito compartido. Ella se encargaba de las complejidades administrativas, la recaudación de fondos, la defensa política, permitiendo a Jack y al equipo central centrarse en lo que mejor hacían, guiar a los veteranos hacia la curación en el abrazo de la naturaleza. Marcos, Emily y David, ahora veteranos experimentados, eran pilares del programa. Marcos supervisaba las iniciativas de salud y bienestar, asegurándose de que la recuperación física fuera de la mano con la curación mental y emocional. Emily, siempre la estratega, desarrolló programas educativos, compartiendo el modelo de Eagle Creek con otras organizaciones de veteranos en todo el país. David, habiendo conquistado sus propios demonios, se convirtió en un facilitador de grupo natural, compasivo y poderoso, sus manos, antes nerviosas, ahora firmes mientras guiaba a otros a través de sus momentos más oscuros. Eran el legado de Jack, prueba viviente del profundo impacto del programa. La comunidad de veteranos, antes fragmentada y luchando en silencio, había encontrado una voz y un hogar en Eagle Creek. Construyeron cabañas, cultivaron jardines y mantuvieron los senderos, cada acto de servicio una forma de terapia. Formaron lazos para toda la vida, un nuevo tipo de familia forjada no en el fuego del combate, sino en el lento y minucioso proceso de recuperación. Comprendieron que la curación no era un destino, sino un viaje interminable, un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Aprendieron que las cicatrices siempre estarían allí, pero ya no tenían que definirlas. En cambio, se convirtieron en insignias de honor, testimonios de su resiliencia, recordatorios de la fuerza que habían encontrado en sí mismos y en los demás. Una cálida tarde de verano, Jack se sentó en el columpio de su porche, con el pájaro de madera que había tallado tantos años atrás apretado en su mano. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo con tonos naranjas y morados. Observó cómo un grupo de veteranos, liderado por David, regresaba al centro, sus risas resonaban entre los árboles. Vio a Daniel entre ellos, con paso firme, el rostro iluminado por una paz que Jack una vez había creído imposible para él.
Daniel había encontrado el amor de nuevo, formado una familia, y ahora era un mentor en el programa, prueba viviente de que la vida, incluso después de un trauma inimaginable, podía ser plena y significativa. Jack pensó en el sargento Pedro, en los niños en Afganistán, en todos los rostros que lo habían perseguido durante tanto tiempo. Los ecos todavía estaban allí, débiles pero presentes, tejidos en el tejido de su memoria. Pero ahora, se entrelazaban con nuevos sonidos, los gritos alegres de los veteranos en los senderos, el tranquilo zumbido de la conversación alrededor de la fogata, el ritmo constante de las vidas que se reconstruían. El peso todavía estaba allí, pero ya no era abrumador. Era algo que llevaba con propósito, un recordatorio del camino que había recorrido y de las vidas que había tocado. Miró el pájaro de madera en su mano, su superficie lisa desgastada por innumerables toques. Era un símbolo de esperanza, un recordatorio tangible de la promesa de un joven a un teniente aterrorizado. Y ahora, era un símbolo de mucho más, de conexión, de comprensión, del poder perdurable del espíritu humano para encontrar su camino a casa, incluso desde los lugares más oscuros. Jack respiró hondo, el aroma a pino y tierra húmeda llenó sus pulmones. La batalla no había terminado, no del todo. La vida era un viaje interminable, lleno de nuevos desafíos y nuevos ecos. Pero ahora, no estaba luchando solo. Había encontrado su propósito en estas montañas, un legado forjado en el dolor compartido y la curación colectiva. Los ecos de Eagle Creek, una vez un recordatorio inquietante de la pérdida, se habían transformado en una sinfonía de esperanza, un testimonio de la fuerza tranquila de aquellos que se atrevieron a sanar, juntos. Y en esa sinfonía, Jack Carter, el guerrero silencioso, finalmente encontró su verdadera paz.